El comienzo más extraño de una empresa multimillonaria. Imagina la siguiente escena. Estás en una pista de atletismo en los Estados Unidos. En los años 60. Atletas corriendo. Polvo levantándose del suelo. Gente entrenando muy en serio. Y de repente, aparece un tipo. Abre el maletero de su coche y empieza a vender zapatillas. No es una tienda. No es una empresa. No hay ninguna marca famosa. Es literalmente un hombre vendiendo zapatos desde el maletero de su coche. ¿Y lo más loco? Décadas después, esa pequeña idea se convertiría en una de las marcas más famosas del planeta. Nike. Pero tranquilo, porque la historia se vuelve todavía más extraña a partir de aquí. Por cierto, comenta aquí abajo, ¿desde dónde estás viendo este video? Siempre me da curiosidad ver hasta dónde llegan estas historias. Ahora, espera un momento. Porque vamos a tener que viajar en el tiempo. Todo el mundo entrando en la nave del tiempo. 3, 2, 1. Un estudiante con una idea bastante extraña. En los años 60, el mercado de las zapatillas para correr estaba dominado por dos gigantes alemanes. Adidas, Puma. Estas marcas eran buenas, muy buenas, pero tenían un problema. Eran carísimas. Y fue entonces cuando un estudiante llamado Phil Knight empezó a pensar en algo curioso. Durante un trabajo de la universidad, tuvo una idea bastante extraña. ¿Y si vendemos zapatillas japonesas en los Estados Unidos? En esa época, eso sonaba un poco absurdo. Pero tenía lógica. Japón estaba empezando a fabricar productos de buena calidad y mucho más baratos. Entonces Knight decidió hacer algo que muy pocos estudiantes se atreverían a hacer. Viajó a Japón, sin empresa, sin dinero, sin experiencia, solo con una idea en la cabeza. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. La empresa que en realidad ni siquiera existía. Cuando Knight llegó a Japón, fue a reunirse con los ejecutivos de la empresa Onitsuka Tiger. Su idea era simple. Quería vender sus zapatillas en los Estados Unidos. ¿El problema? Los ejecutivos le hicieron una pregunta muy directa. ¿Cuál es el nombre de su empresa? Y Knight simplemente inventó un nombre en ese mismo momento. Blue Ribbon Sports. ¿El detalle curioso? Esa empresa ni siquiera existía. Sí, logró cerrar un acuerdo internacional con una empresa que todavía no existía oficialmente. Imagínate la confianza de este tipo. Si yo hubiera estado en esa sala, probablemente estaría sudando frío. Pero el plan funcionó. Y unos meses después, el primer lote de zapatillas llegó a los Estados Unidos. Ahora viene la parte más improvisada de toda esta historia. La tienda dentro del coche. Knight no tenía tienda. No tenía empleados. Así que hizo lo que podía. Tomaba su coche. Iba a las competiciones de atletismo. Abría el maletero y vendía las zapatillas allí mismo. Era prácticamente un vendedor ambulante. Pero algo interesante empezó a pasar. A los corredores les gustaban las zapatillas. Eran más ligeras, más baratas y bastante cómodas. El negocio empezó a crecer. Pero Knight sabía que necesitaba ayuda. Y fue entonces cuando entró en la historia una de las personas más importantes de todo esto. El entrenador obsesivo. Knight llamó a su antiguo entrenador de atletismo, Bill Bowerman. Bowerman estaba obsesionado con el rendimiento. Pero obsesionado de verdad. Desarmaba zapatillas. Cortaba partes. Probaba diferentes materiales. Intentaba descubrir cómo hacer que los atletas corrieran más rápido. Hasta que un día, tuvo una idea bastante extraña. Y esa idea nació en la cocina. El experimento más loco en la historia de las zapatillas. Bowerman estaba mirando una máquina de waffles. Sí, la misma que se usa para hacer waffles en el desayuno. Y entonces notó algo curioso. El patrón de la rejilla. Podría crear una suela con mejor tracción. Así que decidió hacer algo completamente loco. Derritió goma. Y la vertió dentro de la máquina de waffles de su esposa. Ahora imagina la escena. La cocina llena del olor a goma derretida. Si tú hubieras estado allí, probablemente habrías pensado: este tipo se volvió loco. Pero cuando sacó el molde,
La suela tenía una forma perfecta, ligera, flexible y con una adherencia increíble. Así comenzó la famosa suela waffle de Nike. Pero la empresa todavía tendría que enfrentar muchos problemas. El momento en que todo estuvo a punto de terminar. En los años siguientes, la empresa empezó a crecer rápido. Demasiado rápido. Y crecer demasiado rápido puede ser peligroso. Las deudas empezaron a aparecer. Los bancos comenzaron a desconfiar. Y en varios momentos, parecía que el negocio iba a quebrar. Phil Knight incluso llegó a decir que muchas veces se despertaba pensando: tal vez hoy sea el día en que todo se acaba. Pero la empresa todavía tenía una última carta bajo la manga. Una apuesta que parecía demasiado arriesgada. La apuesta que lo cambió todo. En los años 80, Nike necesitaba algo grande. Algo que hiciera que la marca explotara. Así que decidieron apostar por un joven jugador de baloncesto. En ese momento, todavía no era una superestrella, pero tenía potencial. Su nombre era Michael Jordan. Y cuando Nike lanzó las primeras zapatillas Air Jordan, algo increíble sucedió. Las tiendas se llenaron, las zapatillas se agotaron, y la marca empezó a crecer de una manera impresionante. Jordan no era solo un atleta. Se convirtió en un fenómeno cultural. Y Nike se convirtió en una potencia global. El imperio que nació de una simple idea. Hoy, Nike vale cientos de miles de millones de dólares. Su logo, el famoso swoosh, es reconocido en todo el mundo. Pero la parte más increíble de esta historia es recordar cómo empezó todo. Sin inversionistas, sin tienda, sin un plan perfecto. Solo un estudiante con una idea. Un entrenador con una máquina de waffles, y un maletero lleno de zapatillas. A veces, las empresas más grandes de la historia comienzan exactamente así, con algo que, al principio, parece completamente loco. Y ahora tengo curiosidad. ¿Ya conocías esta historia? Si te gustan este tipo de historias sobre empresas, inventos y personas que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, porque aquí siempre contamos historias increíbles que casi nadie conoce. Y no olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos. Porque en este canal, hay video nuevo todas las semanas. Todos los martes y jueves. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.